¿verdad? Bueno, ya para terminar, Mauricio, para que no se nos canse el auditorio, Está bien. vamos a ver, bueno, entonces en la Nueva España inicia la Inquisición desde Fray Juan de Zumárraga, pero con Pedro Moya de Contreras se ordena, se organiza muy bien. Bien, en el siglo XVI, durante la época de Pedro Moya de Contreras y los sucesores de él, se realizaron 1.123 procesos en la Inquisición, de los cuales 82% fueron por delitos menores. La mayor parte de los procesos en la Nueva España fueron por delitos menores. Y estos porcentajes los podemos suponer para los siguientes siglos, para el siglo XVII y XVIII. 82% por delitos menores, 7.5%, un porcentaje muy pequeño, por herejía, 5.5% por prácticas del judaísmo y 4.4% por sí solicitación. Es decir, solicitación es una falta grave de un sacerdote que a una feligresa en confesión le haga una proposición indecorosa. A esos los condenaban. Eso también era un delito, es un delito. Solicitación es un delito incluso en el Código de Derecho Canónico actual. O sea, utilizar el confesionario para una proposición así es una falta muy ¿Indecorosa grave. tiene que ver nada más del tema físico-sexual o de cualquier otro tipo de cosas? De, Manipulaciones, no, o sea, se refiere más al tipo se refiere a la propuesta cuestión íntima. propuesta íntima sexual, ¿verdad? No sé, ahí sería bueno preguntarle a un canonista, pero según yo es solicitar propuesta de intimidad. Ok, o sea, habrá pasado. Pues 4.4% en la Nueva España. No, pero en la Nueva España Poquitos casos. acusados, pero pues sí. Acusados, sí, procesos acusados, exacto. Ok. ¿Verdad? ¿Hoy crees Bueno, que pase? Muy no, pues poco, no no sé, sé. Mauricio, ¿Verdad? no sé, no sé, la verdad no sabría decirte. Eh, ¿Cómo quieres que te conteste? Como sacerdote, o sea, como historiador te digo, no lo sé, No, no, no sé, yo digo como amigo, no como te tengo el persona. dato. Como persona y como sacerdote, eh, creo que se necesitaría un nivel de inconsciencia, actualmente se necesita un nivel de inconsciencia para que se pueda dar, porque ahorita los medios para comprobar y también la manera, la forma de acusar está más accesible, que entonces es muy fácil acusar y es muy fácil que tengas que se te condene por un delito así. Entonces, este, Sí, pues yo sería. creo que de que puede pasar, de que pasan, creo que muy rara vez. Te digo, mi respuesta es, se necesitaría tener un nivel de inconsciencia muy grande para realizar algo así. Sí, lamentable. Un, un nivel de inconsciencia, un estar fuera de tus cabales totalmente, Así ¿no? es. Bueno, ¿qué más? Ya Y eso es todo, Mauricio. Con eso, conclusiones, nos conclusión, vamos. ¿hay alguna pregunta o algo? Por aquí no. Sí, no, solamente lo de la Nueva España, pero no, básicamente del tema. Andamos, por ahí pregunta alguien en Twitch, Vidal 190, ¿quién es el streamer? Yo me imagino que yo soy el streamer, el invitado es Okay. Chuy. Este, y ya, ¿qué te gustaría para el siguiente episodio? Aquí tenía anotados varios temas que tú me habías dicho. Pues no sé, espérame, vamos terminando y ya. Déjame pensar. Bueno, a ver, tú dime cuáles quedan Mira, para que veamos. quedan, por ahí dice, yo digo que sí pasa, pero no nos enteramos. Bueno, puede ser, ¿Quién dice? nunca. Andrea, hay una chava ahí en el chat. Puede ser, Andrea, puede ser. Puede ser, Andrea. Bueno, tenemos varios. Bueno, teníamos Conquista, pero esa ya lo abordamos ahorita o hay otro, o hay mucho que abordar, aparte de... Bueno, pues a ver, dime tú como qué sería interesante, o a ver, alguien de quienes nos están escuchando. Mira, te voy a decir los temas que tenemos aquí anotados y Ah, a ver si alguien de los que están escuchando opina cuál le gustaría que fuera. sí, Conquista es buenísimo, dice. Uno es educación a través de los siglos, cómo ha evolucionado la educación. Hablamos la vez pasada de ok, Trento, cómo se institucionaliza la educación, etcétera. Porque antes la ok, educación era pues más uno a uno y se empieza
En los seminarios para los padres empieza a haber ya educación formal, cuando antes no había, etcétera. Educación a través de los siglos. Conquista. Conventos y monasterios. ¿Qué onda con eso? La evolución de Ok, los conventos y sí, sí, monasterios. sí, los monasterios La sí lo iglesia recuerdo. en México, que ese también es interesante. Por ahí tienes tú tu tesis doctoral actual que estás haciendo, es la iglesia en Monterrey. Los últimos, Sí, la historia moderna, ¿no? De la iglesia en Monterrey, ¿o no es la historia sí, moderna? ya, Sí, ¿no? sí, sí, bueno, contemporánea, ya siglo XX. Siglo XX. Y Concilio Vaticano primero y segundo. Entonces son uno, dos, tres, cuatro, son cinco posibles. Son cinco posibles temas. A ver, y la opinión de la persona la opinión de la Ahí persona, Andrea puso la conquista, Andrea. es buenísimo, pero pues solo habíamos dicho ese A cuando ver, puso Andrea, eso. bueno, ¿Cuál de los cinco te gustaría, Andrea? Educación a través de los siglos, conquista, conventos y monasterios, su evolución, ahí van tres. Concilio Vaticano primero y segundo son reuniones que se hacen en la iglesia para determinar cosas. El último es el segundo, fue muy importante, hubo reformas importantes en el sí, 1962 al 65. La iglesia, exacto. como la conocemos actualmente, pues mucho salió de ahí, mucho salió de ese Sí, concilio, entonces es interesante estudiarlo y platicarlo contigo. Ese es el cuarto posible tema y la otra es Iglesia en México, la historia de la Iglesia en México. así como en general, ¿verdad? Mira, pues yo me iría de la historia de la iglesia en México podemos ver la conquista y los inicios, o podemos ver, así un repaso general, o también pudiera ser, este, o sea, vaya, yo me diría, o por la iglesia en México, y yo déjame pensar y voy viendo qué temas selecciono para tratarlos en el siguiente, o el Vaticano primero y Vaticano segundo, que es en lo que estoy ahorita más enfocado. Entre estos, mi tesis está enfocada en el tiempo entre estos dos concilios. Por eso Ok. sería ¿Cuándo fue el primero? ¿El Vaticano primero cuándo fue? en 1860, Ah, ya tiene tiempo. O sí, sea, en más o menos 100 años de diferencia, más o 100 menos. años de diferencia más Porque o el menos. segundo fue en 1960 y tantos. Ok, Sí. entonces esa es. Entonces sería. Pues entonces dices, ¿Iglesia en México se puede juntar o con Conquista o con Concilio Vaticano primero y segundo o no? No, más bien, Iglesia en México lo podemos juntar con la conquista y ver algunas partes iniciales y luego darle continuidad, o el otro Vaticano primero y segundo. Pero pues vamos a dejarlo en Iglesia en México, porque pues, por Andrea que dijo que la conquista, vamos a ver la conquista y la Iglesia en México. Entonces, Conquista y Iglesia en México son el mismo tema, Sí, para ya no dejarlo como dos. órale, Perfecto, ese es el siguiente. Nos ponemos de acuerdo para la fecha, a lo mejor en un mes, por ahí, que más o menos es lo que nos por ahí. estamos tardando para no quitar tampoco tiempo, pues, de tu investigación que estás haciendo. Órale. ¿Cómo andas de tiempo ahorita para platicar unos 5 minutitos de cómo te ha ido? Porque no te he preguntado, o ya tienes que ir. No, no, está bien. A ¿Cómo ver, cómo te está yendo con esta cuarentena? Ya para las conclusiones, también pues saber un poquito más de ti, no te he visto. este, pues bien, o sea, eh, viviendo la cuarentena, pues se vive un poco de manera diferente porque no hay cine, no hay salidas a cenar, no hay tampoco, para mí, pues no hay celebración. Celebro en, celebro en mi casa aquí yo, ¿verdad? En privado. Y entonces tiene sus cosas buenas. Vivir la Eucaristía diferente, yo ahí en familia, en mi casa, y estar concentrado en el estudio de la tesis me ha dado paz, me siento muy en paz y me ha dado foco, estoy enfocado, muy enfocado en la tesis, en mis lecturas, de tal manera que me he dado tiempo también de preparar esto de los podcasts Qué bueno, junto gracias con... a Dios. Y no, muchas gracias Entonces, también a ti de hecho, tú eres el único invitado que yo no he preparado nada. Porque normalmente pues, yo preparo un timeline para el invitado, ya vamos conversando, pero tú pues eres un académico, entonces Eva me dice, oye, eres un flojo, nomás lo pones a jalar a él. Y digo, no, pues bueno, es que él es académico y le gusta tener las cosas bien hechas. bueno, pero sí, sí, pero para la próxima, por ejemplo, puedes traer tus preguntas, Mauri, Ah, ¿eh? perfecto, perfecto, perfecto. En este tema no quería traer preguntas porque iban a ser muy,
pues muy controversiales y no tenía caso. Quería primero conocer lo que tú tenías que decir sobre el tema de la Inquisición, porque es un tema tan controversial que ¿qué preguntas me iban a salir? Pues puros temas morbosos de torturas y cosas de esas. Dije, pues es lo único que voy a sacar. ¿Qué otra cosa puedo yo sacar? Pero de esto sí puedo investigar un poquito y sacar dudas, porque es la Iglesia en México desde la conquista hasta la actualidad. Bueno, hasta la actualidad más o menos, da un resumencito. Vamos a hacer un resumen y quizá nos tardemos otra, o sea, ponemos para otra sesión el resto, ¿no? A ver Sí, sí, qué. sí. De este tema hay un libro que a mí se me hace muy interesante, que lo he leído más de una vez, que no sé si es libro o no, sí ve, es un cuestionario preliminar al proceso de canonización de Juan Diego por José Luis Guerrero Rosado, que creo que es un sacerdote mexicano, por ahí Anguiano creo que lo conocía, no le caía tan bien, pero, Ok. pero bueno, ahí quemándolo. Pero bueno, él le encargan hacer como una pequeña investigación cuando está todo el proceso de Juan Diego. Oye, primero ver qué onda, pues si existió o no, o qué onda con su contexto histórico. Y es un libro así grandote, bueno, para mí es muy grande, y son puras preguntas y respuestas. Es un cuestionario que le hacen los abogados religiosos, pues para investigar sobre el tema de Juan Diego y las apariciones, pero no habla nada de las apariciones de Guadalupe, nada más habla del contexto histórico en el que vivió Juan Diego. Y dice él en su introducción que cuando le encargan ese trabajo iba a ser un trabajo pequeño, terminó siendo de como 3 4 años, terminó siendo un libro enorme, y dice, y para el proceso final de su canonización, solo se tomaron como 3 páginas de todo este compendio que tú vas a leer. Entonces, bueno, para que te des una idea ahí yo dije, ay, ¿qué onda con esas investigaciones? ¿En qué terminan? Pero bueno, habla de todo. ¿Y a qué iba con esto? Que pues habla mucho del México de Juan Diego, del México de las apariciones, ¿no? Mucho. Todo es eso, todo habla ¿Cómo de dices que eso. se llama el autor? El autor José Luis Guerrero Rosado, y el Mm, libro se llama Los dos mundos de un indio santo. ok, De que en Google está en Word, así, creo que lo encontré así gratis. ok. Lo tenía físico mi mamá, que era una impresión ahí medio no tan buena y así, pero es un libro, está bien grande. A mí se me hizo súper grande. Yo decía, bueno, ya estoy a la investigación completa. Pues no, era una pequeña parte. Y yo lo he leído como 2 veces. O sea, está muy hay partes estas que sí me aburren porque por ejemplo, toda la geografía, habla de toda la geografía de la época, las montañas y las zonas. Eso a mí me aburre demasiado. Pero luego empieza a hablar del México antes de la conquista, durante y después, cómo cambió el choque cultural que hubo. No, cosas interesantísimas. Y bueno, por ahí puede ser que yo saque algunas dudas o saque algunos comentarios sobre el tema de México. Dice ahí Andrea, Guadalupe también es un buen tema. Creo que puede ser, pues digo, no hablar de Guadalupe, sino que sea parte del tema, ¿no? Porque al final de cuentas es un acontecimiento Claro. que sí marcó Sí, la sí. historia de la iglesia en México desde los inicios. Claro, claro. Sí, sí, es importante. Se aborda. El acontecimiento guadalupano es importante. Y es importante en la historiografía, es importante más para el siglo XVIII, ¿verdad? Pero ya luego te diré por qué. Pero Perfecto, sí, 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 es más perfecto. importante para el siglo XVIII que para el siglo XVI, que es ¿Cuándo se, pasa? cuando sucede, ¿verdad? Que es cuando las narraciones del Nican Mopowa Ajá. dicen, datan el acontecimiento en el siglo XVI, pero en el siglo XVIII Guadalupe y el acontecimiento guadalupano es un factor de unidad del criollismo, de los criollos. Pero bueno, Sí, ya, sí. nos vamos a meter No, está. Sí, sí, sí. Bueno, yo también me comprometo a investigar y a desarrollarlo juntos, porque sí es un tema que puedo investigar algo. Creo que, órale. creo que puedo aportar un poquito. Muy padre el tema. O sea, todo ese libro a mí me encanta, ¿no? Lo quiero volver a leer, de hecho. Está porque te cita cartas de Fray Bartolomé de las Casas a la Corona, o sea, de los frailes que estaban y así, todo lo que platicas ahorita, que ves luego documentos que se mandaban, cuando ves eso y ves luego en el análisis del autor, el análisis actual, cuando dice, bueno, esto se dice que odiaba a los indios, pero mira, aquí está cómo
pues sí le medio caían mal, pero también le caían bien porque está alabándolos, pero también luego dice que son inferiores y así, ¿no? Entonces empieza como a analizar todas esas cartas que se mandaban y muy interesante. Andrea dice que sigue creyendo que lo de Guadalupe es una manipulación, pues bueno, nunca, no podemos afirmarlo ni negarlo, ¿ah? Pero No, sí, sí. está interesante como incluso analiza la creencia, la forma de pensar de los españoles de la época y el discurso guadalupano y se dice que puede haber, o sea, la preocupación de la iglesia al canonizar a Juan Diego es que haya sido un invento español para Claro. conquistar, pero dice la diferencia entre el discurso guadalupano y el discurso que había español es tanta que el hecho de que alguien lo hubiera inventado hubiera sido un milagro en sí. O sea, Claro, ¿quién tuvo esa cabeza para inventar ese discurso? ¿Y por qué no llegaron con ese mismo discurso? De sí, exacto. unidad, de muchas cosas. Pero está complicado. Totalmente de acuerdo, y eso le invitaré yo a Andrea que estudie el discurso. El discurso guadalupano es un gran milagro, y lo digo tanto como estudiante de historia como sacerdote. O sea, no solo digo como sacerdote, sino como estudiante de historia también. Tienes toda la razón, Mauricio. O sea, el discurso es un discurso que no era español. O sea, los españoles no llegaron con ese discurso. Su discurso era jurídico, moral, diferente. Y el discurso guadalupano es un discurso de esperanza, muy rico en humanidad. Entonces, bueno, entonces a nuestra amiga Andrea la invitamos a que lea el discurso, que investigue un poquito más del acontecimiento guadalupano, porque decir que es manipulación es decir todo y nada. Eso es una afirmación simplista que, que no implica una profundización más allá, ¿verdad? Sí. Sí, sí, de hecho yo leí un libro también muy chiquito que se llama El mito guadalupano, en el que analiza, pues, como, o desmiente cosas que la gente dice, ¿no? De la cultura popular, como por ejemplo que el estudio de la NASA, dice, bueno, no el estudio de la NASA, y etcétera. Y él le mete mucha subjetividad al libro. Es un libro muy chiquito. Aparte de dar los datos de cosas, de creencias populares que no son ciertas, o que él afirma que no son ciertas, porque tampoco las confirme, él le mete mucha subjetividad al decir todo fue una manipulación, todo fue un invento, se parece mucho a otra virgen que había en España, y él asegura que fue inventado, ¿no? Y los datos que da para asegurarlo se me hacen también muy subjetivos, o sea, muy opinión personal y lo dice como si fuera una verdad comprobada. Y cuando Exacto. lees a José Luis Guerrero Rosado, no ves afirmaciones tan así. Ves opiniones, analiza, cita, nada que ver. O sea, nada que ver la manera de explicar o de dar una opinión tan polarizada o tan asegurando que es una verdad cuando es una opinión. No distingue entre opinión y hecho, porque da Exacto. algunos hechos, pero muchas Sí, opiniones las afirma como si fueran también hechos y te confundes y bien fácil puedes decir, pues sí es cierto, hace sentido, exacto. pero hay que profundizar más. Muy bien. Conclusiones, esa fue la conclusión mía. Esa fue la Esa conclusión. fue tu... Y mi conclusión es que estoy bien en esta época de pandemia, me he podido concentrar, estoy contento. Y de la Inquisición, pues, me queda claro que podemos ver en la Inquisición ya la transición entre la sociedad medieval y la sociedad moderna, y aportó reflexión más allá de las leyendas, de las torturas los quemados en la hoguera y de las brujas quemadas en la hoguera, que son más leyenda que nada. Este, eh, la Inquisición aportó reflexión en cuanto a las competencias, a quién le corresponde juzgar qué, Ok. y en cuanto a la dignidad de la persona, y en cuanto a muchas categorías que nosotros manejamos ahora, como lo vimos en las correspondencias, en las celdas que no fueran inhumanas, y las competencias y la agilidad de los procesos. Es decir, en cuanto a estructura jurídica aporta mucha reflexión.
Muy bien. Estructura judicial, perdón, en cuanto a estructura judicial. Y ya por último, las últimas preguntas ya personales. ¿Qué planes tienes para tu cuarentena, para irte a México? ¿Sigues en Monterrey, en casa de tus papás? Sigo en Monterrey ahorita, sigo en Monterrey y estoy esperando que nos den indicaciones de la residencia en México. Ok. Si nos dicen que podemos llegar en agosto, yo tengo mi vuelo para los primeros de agosto para regresar a la Ciudad de México. Si no está la residencia disponible, pues hasta que esté disponible. Ok. ¿Y todos Por los lo documentos que necesitas de allá te urgen ya o ahorita tienes material suficiente para avanzar? No me urgen porque gracias a Dios digitalicé muchos documentos que los tengo aquí en mi computadora. Entonces, por lo pronto no, pero sí va a haber un momento en el que en el que voy a tener que ir por otros documentos que no alcancé a digitalizar y los tengo allá. Y de eso yo siempre te lo pregunto, pero dice, es una de las razones por las que existen los derechos humanos y criminólogos hoy en día. Dice Andrea, la Inquisición me imagino que se refiere. Ok. Decía, mi pregunta era... ah, Ok. ya te lo he preguntado y me dices, pues se me olvida. ¿Cuándo defiendes tu tesis? ¿Terminas por Pues completo el otro año? digo, no hay certeza, hasta ahora no hay una certeza, o sea, Ok. no te puedo decir una fecha exacta, pero más o menos dentro de un año. Dentro de un año defiendes y el proceso funciona. Una vez que la defiendes, ya sigues vida normal hasta que te la aprueban o ese día te la aprueban o cómo funciona. Y ya acaba. Mira, bueno, según las defensas doctorales a las que yo he asistido ahí en la Universidad Pontificia, que es en donde estoy, este es el día de la defensa. Después habla el doctorando, hablan los lectores, creo que hablan los lectores y luego habla tu asesora, en este caso sería mi asesora, dos lectores, y luego me dejan solo, ellos se van a deliberar, el tribunal ese, que son los lectores y mi asesora, y el decano de la facultad, y deliberan, y en ese momento dicen si obtuve el grado de doctor o no obtuve el grado de doctor, y después de que ya dan el veredicto final, que por ejemplo, supongamos que sí obtuve el grado de doctor, pues entonces ya sigue el otro proceso que sería la publicación, pero para eso ya habría que ver a las autoridades ahí en la universidad para ver cómo se procede para la publicación. Pero durante todo el proceso de la publicación, a ti ya te pueden mandar a dar clases a parroquia o lo que sea, o sigues enfocado en eso. No, ya regreso a Monterrey y ya me pongo a disposición del obispo A ver qué dice, a para lo ver que qué dice sigue. don Rogelio. Hay que invitar a don Rogelio aquí al podcast, pero no lo conozco. No tengo la dicha de conocerlo. No, tú invítalo. Sí, vamos a ver si se puede que lo invites. Está perfecto. Bueno, pues es todo. Pues muchas gracias, Chuy. Bueno, Y ahí estamos platicando hombre, gracias a ti, Mauricio. para el siguiente episodio. Yo voy sacando cositas, más o menos como en un mes. Ojalá se pueda hacer presencial, estaría increíble que ya en un mes Órale, se pudiera. que se pudiera hacer presencial. Sí, estaría muy bien. Ya. Yo quiero, a ver si antes de que me vaya a México podemos hacer uno presencial. Por favor, estaría muy bien. Y bueno, pues muchas gracias, Pues Mauricio. bueno, Saludos a todas despedimos las personas ¿sí? que nos sintonizaron y despedimos. Sí, Nos despide. vamos. Bye.